Muy buenas tardes, amigas y amigos. Muy buenas tardes, distinguidos miembros del Presidium, colaboradores, secretarios, procurador. Muy buenas tardes, distinguidos invitados especiales, representantes de organizaciones sociales, de organismos empresariales e instituciones académicas del país. Señor director del Instituto Politécnico, buenas tardes. Muy estimados, muy estimadas oficiales e integrantes a mucha honra de la Policía Federal. Policías Federales de México, señoras y señores, vengo en nombre de la República a reconocer y agradecer la enorme dedicación, el esfuerzo, la entrega, el sacrificio de todas, de todos y de cada uno de ustedes, policías de México, que muestran cada día en la delicada labor que desempeñan un enorme compromiso con un bien superior, que es la seguridad y la integridad de las familias mexicanas. Combatir con toda la fuerza del Estado a la delincuencia y al crimen organizado requiere de policías cada vez más capaces, cada vez más honestos, cada vez más profesionales. Y por eso me da mucho gusto estar aquí el día de hoy, en esta ceremonia de entrega de condecoraciones a elementos de la Policía Federal que se han destacado por una u otra razón en el cumplimiento de este tan delicado deber. Hoy, lo sabemos todos, lo sabe el país, lo sabía desde hace tiempo. México enfrenta un desafío de tamaño histórico, el de convertirse en un país seguro, un país de orden, un país de leyes. Y en esa encomienda la patria exige, no solo de los policías federales, de todos los mexicanos, de todos los que nos preciamos ser hijos de esta gran nación, de todos exige lealtad y voluntad inquebrantables, y particularmente de quienes tenemos el honor de servir a México a través del servicio público. Lealtad y voluntad inquebrantables que nos son exigibles para construir ese México que queremos, para combatir a la delincuencia y al crimen que pretendió, sin lograrlo, apoderarse del control de nuestra sociedad. Y aquí, la acción de la Policía Federal, de las Fuerzas Armadas, de la Procuraduría General de la República, unidas, actuaron a tiempo, precisamente para poner a un alto a este flagelo, para detener y repeler precisamente la acción de la delincuencia que se había extendido de manera importante por distintos puntos del territorio nacional. Y en la lucha por enfrentar este mal, en la primera línea ha estado la Policía Federal. Sé que gracias a la valentía y al empeño de todos ustedes, hemos asestado fuertes golpes, muchos de ellos sin precedentes, a los principales grupos delictivos y cárteles de todo el país. Golpes eficaces, golpes precisos, que han minado la capacidad logística y financiera de las organizaciones criminales y que han dislocado su estructura interna. En lo que va de esta administración, han sido decomisadas miles y miles de armas, algunas de enorme peligrosidad y poder. En el caso concreto, nuestros policías han logrado asegurar más de 7,500 armas, casi 3,000 vehículos terrestres, dinero de procedencia ilícita equivalente a 3,000 millones de pesos, más de 360 toneladas de marihuana y casi 30 de cocaína que ya no envenenarán a nuestros niños y jóvenes. Pero además, en un esfuerzo unido con las Fuerzas Armadas y el Ministerio Público,
se ha capturado y puesto a disposición de la autoridad competente a más de 50,000 personas vinculadas de una u otra manera con la delincuencia. Muchos de ellos, en una lista que sería largo enumerar, se encuentran entre los líderes y cabecillas principales de diversas plazas y de diversos cárteles del país. Destacan las detenciones, por ejemplo, de Eduardo Arellano Félix o del Pozolero en el caso del cártel de Tijuana, Alfredo Beltrán Leiva, el Mochomo, o de Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo, del cártel de Sinaloa, y del Doctor, uno del cártel de Tijuana, por cierto, otro del cártel de Sinaloa, o de Jaime González Durán, el Jumer, uno de los fundadores y principales líderes de los Zetas, o del Amarillo, o del Caramuela, también en esa región, o del Canicón, en fin, o más recientemente de Arnoldo Rueda Medina, la Minza, coordinador operativo de la familia michoacana, o Miguel Ángel Veraza Villa, la Troca, principal distribuidor de droga de ese mismo cartel. La verdad, amigas y amigos, que es larga la lista de capos, de jefes de plaza, de líderes, de los grupos criminales que impunemente venían actuando y afectando los intereses de la sociedad. Y con estas acciones ha quedado claro que el gobierno federal, en cumplimiento de su deber, combate con decisión y algo muy importante, combate sin distingos y sin excepciones a todas las organizaciones criminales y a todos los delincuentes que atenten contra la vida, contra la seguridad, contra la paz de los mexicanos en cualquier punto del territorio nacional. El objetivo de esta lucha, amigas y amigos, no es otro que el de garantizar a las mexicanas y a los mexicanos un entorno de libertad, un entorno de paz, un entorno de seguridad pública, a la que los mexicanos, especialmente las próximas generaciones, y esta también, tenemos derecho. ¿Qué es lo que buscamos con nuestras acciones? ¿Qué es lo que queremos con nuestra acción determinada, inquebrantable, de combatir a la delincuencia? Lo que buscamos es heredar a las futuras generaciones un México más ordenado, un México más libre, un México justo. ¿Cuál es el propósito que mueve al gobierno federal, a las Fuerzas Armadas, a la Policía Federal, al Ministerio Público en esta lucha? Simple y sencillamente, señores, nos mueve el México que queremos. Queremos un México más seguro, nada más, pero tampoco nada menos. Queremos un México seguro porque lo merece cada mexicana y cada mexicano por su sola dignidad humana, porque no nos hemos resignado, ni ustedes ni nosotros, ni nos vamos a resignar simplemente a dejarle al país a quienes a través de la violencia y el abuso de la ley y el abuso de los demás quieren imponer su propia fuerza, su propia autoridad y su propio lucro, a quienes quieren adueñarse de las vidas, del patrimonio, del futuro de las familias mexicanas. No lo vamos a permitir, señores. Y vaya que sabemos cuál es el riesgo que se corre. Vaya que sabemos que la tarea es ardua y difícil, que en mucho la dificultad explica por qué muchas áreas de esa tarea no habían sido, la verdad sea dicha, realizadas. Un México más seguro, que es la aspiración legítima de todo padre o madre de familia, incluyendo a ustedes, elementos de la policía, es clave precisamente para construir el futuro. Y de ahí la importancia de combatir y combatir con vigor, con contundencia, de manera clara y rotunda, delitos deleznables que vienen asolando la vida nacional. Delitos como el secuestro, un cruel acto inhumano que perjudica profundamente
no solo a quien lo sufre como víctima o como familiar, sino que degrada profundamente la convivencia social y la lastima irremisiblemente. Y la labor de nuestros policías ha sido fundamental también en este rubro de combate al crimen organizado, que es en el rubro del secuestro. Ustedes, amigas y amigos, apoyan de manera decidida a las autoridades locales, las directamente competentes, para combatir este crimen y terminar con este delito que tanto agravia y que tanto lastima a la ciudadanía. Sé que hay aquí algunas víctimas o familiares que han sufrido en carne propia este deleznable delito. Y ellos saben, más que nosotros incluso, lo que significa estar en las manos de seres incalificables que mediante el sufrimiento de otros pretenden un lucro profundamente repudiable e indebido. Y hay que decirlo también y hacer que se ponga en el balance del juicio del desempeño de la Policía Federal que tan solo por hablar del último año, desde el mes de agosto a la fecha, ustedes han detenido a casi 1,989, si se quiere ser preciso, casi 1,000 secuestradores en el país, que han desarticulado más de 150 bandas de secuestradores y que han liberado y devuelto a los brazos de sus seres queridos a más de 800 víctimas que estaban en manos de tales criminales. En el marco de esta lucha sin cuartel, también hay que señalar que el impulso vigoroso que desde la Administración Pública Federal ha sido dada por mujeres y hombres como ustedes a la lucha contra el crimen, pero sobre todo por la exigencia entendible, justificada, comprensible de la sociedad civil organizada, se ha dado un nuevo vigor en todo el país a la lucha contra la criminalidad. Y eso explica por qué a la fecha ya 22 entidades de la República afortunadamente ya están organizando o han organizado sus unidades antisecuestro y otras 10 más se encuentran ya en este proceso. Y también en este rubro, no solo es el número, casi 1,000 secuestradores atrapados, sino también la importancia de las bandas que han sido puestas tras las rejas. Por citar las de las últimas semanas, la banda de los llamados Petricholet, uno de cuyos integrantes confesó ante los medios de comunicación haber sido el autor material del cobarde asesinato del joven secuestrado Fernando Martín. O la banda de Los Rojo, que asesinó a Silvia Vargas. O la banda de Los Tira, también capturada en estas últimas semanas, que secuestró a actrices mexicanas muy estimadas. Delitos que conmovieron a la sociedad, delitos que en su momento paralizaron a los mexicanos con la idea de que este delito era simplemente imposible de perseguir y de vencer, de que nunca serían tocados esos criminales. Aseguramos a sus padres que haríamos todo lo que estuviera en nuestras manos por capturar a tales criminales. Y hoy, hay que decirlo porque el reconocimiento es justo e imprescindible, hoy gracias a la Policía Federal están enfrentando un juicio tras las rejas. Ese es precisamente el satisfactor más grande de un servidor público, la satisfacción del deber cumplido. Y es también la satisfacción que ustedes deben tener y que yo comparto de su ejemplo, porque nuestro principal deber es proteger el bienestar y la integridad de las familias mexicanas. Y por eso no solo seguiremos adelante, sino que seguiremos adelante con determinación y con firmeza hasta alcanzar el triunfo que nos hemos propuesto.
Sabemos, compañeras y compañeros policías, que la victoria final que está en un problema tan grande, con raíces tan profundas, de troncos tan añejos, enraizados en la vida nacional, cultivados durante años y décadas, quizá tome mucho tiempo, y eso lo sabemos, que costará mucho, como ha costado, para tristeza de todos, la vida joven y en plenitud de muchos compañeros de ustedes de la Policía Federal. Pero también sabemos, como dice el adagio de Confucio, que un viaje de 1000 millas, que un viaje de 1000 leguas, comienza con un paso. Y también sabemos que los grandes árboles solo caen de muchos hachazos. Y sabemos que alguien tenía que ir a fondo y empezar precisamente esta tarea indeclinable de limpiar nuestro México de la criminalidad. Y ese honor, ese privilegio, así lo considero yo, la historia lo ha reservado para ustedes, jóvenes militantes de la Policía Federal. Lo ha reservado para sus compañeros en las Fuerzas Armadas. Lo ha reservado para sus compañeros en la Procuraduría General. Un honor y un privilegio servir a México en momentos de prueba, en momentos de aflicción, como son los que encontramos en nuestro país al llegar al gobierno de la República. Y somos conscientes, qué duda cabe, lo sabíamos desde el principio y lo sabemos ahora, de que el combate frontal a la delincuencia no es suficiente por sí solo para acabar con la inseguridad, que se requiere una sociedad misma comprometida con sus propios intereses y valores, que se requiere una sociedad que no encubra y sí señale a la delincuencia, que se requiere una sociedad que forme en los valores éticos de honestidad y de respeto a sí mismo y a los demás, cuya falta es el sustento mismo de la criminalidad en México. Y también se requiere, para que la obra pueda ser continua y permanente, para que las instituciones hasta ahora debilitadas resurjan y se fortalezcan, se requiere también nuevos cuadros policíacos honestos y profesionales. Policías que verdaderamente se merezcan tal nombre. Policías que verdaderamente se merezcan el honor de portar el uniforme. Policías que ante sus propios vecinos y sus familiares y los mexicanos, todo México entero, sean reconocidos por su honestidad, por su lealtad a la patria, por su fortaleza, por su bravura y su valentía. Valentía que ahora empieza poco a poco a ser reconocida por la gente en la Policía Federal de México. Necesitamos, pues, nuevos cuadros, cada día renovar este tronco fuerte, cada día fortalecer esta institución. Nuevos cuadros policíacos, honestos, bien formados, bien capacitados, bien armados, que protejan de manera permanente a la gente. Y por eso también, amigas y amigos, hemos hecho un esfuerzo extraordinario por ampliar las plazas de la Policía Federal, aún en tiempos de crisis. Y por eso, de septiembre del año pasado al día de hoy, hemos aplicado más de 24,000 exámenes de control de confianza a aspirantes de la policía. Exámenes que buscan garantizar que quien esté aquí y el compañero o compañera que esté a su lado sea alguien en quien se puede confiar, sea alguien en que se le puede encomendar incluso la propia vida en circunstancias de riesgo, sea alguien que verdaderamente responda a lo que México exige con todo derecho: policías honestos y confiables. Estamos trabajando, pues, para contar con una policía íntegra, que sea capaz de asumir cada día mayores responsabilidades de mayor peso en el combate a la delincuencia. Y algo muy importante que debemos reconocer, que este esfuerzo de renovación institucional
solo ha sido posible porque México ha contado en este proceso con las Fuerzas Armadas de México, que han estado también en la primera línea de batalla, refrendando su misión de salvaguardar la seguridad interior, además de la soberanía externa del país. Pero también nuestro esfuerzo acelerado por reconstruir la Policía Federal es precisamente porque buscamos que este cuerpo civil pueda lo más pronto posible asumir a plenitud y con toda fuerza su labor primordial de salvaguardar la seguridad de los ciudadanos y así puedan ser paulatinamente relevadas de la primera línea de batalla en materia de seguridad las Fuerzas Armadas en la tarea que hoy de manera supletoria y subsidiaria vienen desempeñando en protección del ciudadano. También hay que enfatizar, amigas y amigos, que esta tarea de limpiar a México no es ni puede ser tarea sola y exclusiva ni de la Policía Federal, ni del Ejército Mexicano, o de la Marina, o de la Procuraduría General. Esta es una tarea compartida, que el sentido común y la Constitución así lo ordenan, que la seguridad pública es una función que compartimos los tres órdenes de gobierno, el municipal, el estatal y el federal, y que así como nosotros podemos decir con absoluta tranquilidad de conciencia que estamos cumpliendo con nuestro deber de corregir errores, insuficiencias, para tener verdaderamente fuerzas federales íntegras y eficaces, también urgimos y llamamos a este cumplimiento elemental del deber a los órdenes estatales y municipales, porque la seguridad no podrá ser solventada hasta que el mismo esfuerzo de depuración y fortalecimiento de los cuerpos policíacos se haga a nivel estatal y a nivel municipal. Sabíamos, amigas y amigos, como he dicho, y desde un principio, que esta batalla no podía estar exenta de costos, que si por alguna razón no se había ido al fondo de las cosas, es porque se sabía que la misión de contar con un México seguro iba a costar, iba a implicar un sacrificio significativo. Pero lo que está en nuestra mente es precisamente el México que queremos, el México al que aspiramos para nosotros y especialmente para nuestros hijos. Dije desde el primer día de mi gobierno que en esta lucha se implicaría un costo significativo de tiempo, que no sería, ni mucho menos, de un día para otro o de un año a otro. Dije que costaría dinero y por eso hemos aumentado todos los presupuestos de las áreas de seguridad pública del país y de las Fuerzas Armadas. Implicaría también, y por desgracia, pérdida de vidas humanas, como dolorosamente ha sido el caso de muchos compañeros de ustedes, policías honestos, mujeres y hombres, que han perdido la vida en la lucha por defender a México de la criminalidad, en la lucha por proteger a las familias mexicanas de la acción de la delincuencia. Hoy, desde aquí, México rinde el más sentido homenaje a los policías cuyos nombres serán inmortalizados por la acción de sus compañeros y también asentados en el muro que a partir de hoy levantamos en su memoria, como testimonio de su sacrificio y entrega. Los he llamado héroes y así los califico, porque héroe es aquel que ofrenda la vida por la patria o por los demás. Porque cuando México sea una patria segura, libre, justa, se deberá precisamente al sacrificio de los hijos que hoy con dolor extrañamos y honramos, porque su legado de lealtad es sin duda alguna el mejor ejemplo a seguir por los compañeros de la Policía Federal y por todos los mexicanos.
Su muerte no quedará impune ni quedará en el olvido. Y por estos valientes compañeras y compañeros, señoras y señores, quiero pedirles que guardemos un minuto de silencio. Muchas gracias. Ustedes saben, lo sabemos, que el esfuerzo realizado no es en vano, que la acción firme y decidida de la Policía Federal está debilitando las estructuras operativas y financieras de la delincuencia. ¿Por qué es vista la Policía Federal como una amenaza por los delincuentes? Porque saben que su fortalecimiento y expansión está medrando sus negocios ilegales, porque saben que la Policía Federal está avanzando sobre sus madrigueras, porque saben que ya no pueden actuar con la impunidad y la cobertura social o política a la que estaban acostumbrados, porque saben que hay una institución que va sobre ellos y que ahora hay quien defienda a las familias mexicanas que estaban en muchos lugares en franco desamparo. Los arrestos de los líderes que generan caos en sus organizaciones, la acción de todos los días de la Policía Federal que genera temor y desesperación en sus filas. La verdad es que la Policía Federal, junto con las Fuerzas Armadas, han permitido que la autoridad pase a la ofensiva en la lucha contra la criminalidad, que los enemigos de México están siendo replegados y viven, lo saben, bajo la amenaza real de que su acción violenta no quedará impune. Los criminales hoy saben, temen y por eso así actúan, temen ser capturados y llevados a la justicia. México cuenta con ustedes, integrantes de la Policía Federal, porque sé que son mujeres y hombres que tienen un ideal y que no se arredran ni desistirán jamás en esta lucha que es por México. ¿Cuál es nuestro objetivo? Lo he dicho, poner un alto al crimen organizado, que es un enemigo que mata, que secuestra, que tortura a gente inocente. Un enemigo que pretende apoderarse de la vida social, cobrando cuotas, derechos de piso, extorsionando, amenazando, amagando, envenenando a niños y jóvenes. Un enemigo que amenaza la integridad de las mexicanas y los mexicanos de bien, que quieren sacar adelante a sus familias con el fruto de su esfuerzo. ¿Qué buscamos con la acción del gobierno? México seguro. Yo quiero pedirles, amigas y amigos de la Policía Federal, que en cada momento de su acción y de su lucha esté presente el ideal del México que queremos, que en cada tarea cotidiana, portando un fusil, conduciendo una patrulla, tecleando en una computadora, esté siempre presente México, estén siempre presente las niñas y los niños de México, estén siempre presente también el futuro que quieren para sus propias familias. En esta loable causa está comprometida la Policía Federal y el gobierno. Y por toda esta invaluable labor que realizan, el pueblo mexicano hoy les reconoce y les está profundamente agradecido. Por ello también, desde el inicio de la administración, hemos hecho un esfuerzo hasta donde las finanzas públicas lo han permitido para mejorar las condiciones de vida de la Policía Federal, porque sé que merecen un salario decoroso,
porque sé que se lo ganan a pulso día con día. Y por eso, aunque aún es insuficiente, hemos homologado los salarios de los policías federales. Eso ha representado un incremento promedio de 20% en forma directa, porque su entrega y dedicación debe ser valorada y justipreciada por el pueblo mexicano. Y por eso, por primera vez en 12 años, se han dado 1,600 ascensos en la propia policía, porque sé que sus familias tienen derecho a contar con una vivienda digna, un techo seguro. Y por eso iniciamos desde el año pasado y nos proponemos otorgar 22,000 créditos para compra de vivienda entre el personal de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. También, como muestra del reconocimiento a esta meritoria labor, el presupuesto federal orientado a la Secretaría de Seguridad Pública es hoy 3 veces más grande desde el que lo era en 2006. Es decir, hemos triplicado el presupuesto de la Secretaría en mi gobierno, porque queremos que la Policía Federal se integre, crezca y se fortalezca y pueda verdaderamente permitir que la acción supletoria y subsidiaria de las Fuerzas Armadas, como he dicho, sea precisamente eso, y la autoridad civil pueda en el futuro, en el mediano y largo plazo, asumirse plenamente como una autoridad capaz de imponer, como es su deber constitucional, la ley, por el valor de la ley misma. Señoras y señores integrantes de la Policía Federal, señoras y señores, la Policía Federal es orgullo de todos los mexicanos. Es un ejemplo, y así queremos que sea un ejemplo de nobleza, de lealtad y de compromiso con los ideales que buscamos. Un compromiso sin reservas con la seguridad de las familias mexicanas. Recuerden siempre que quienes portan el uniforme y la placa de la Policía Federal son depositarios de las esperanzas de los mexicanos. Los mexicanos esperan mucho de nosotros. Son depositorios, además, del legado de lealtad y de valor y de honor de sus compañeros que han muerto en el cumplimiento del deber. Sé que debemos mejorar las condiciones de vida de la policía y en ello estamos esmerados. Pero hablando con verdad, amigas y amigos, en el cumplimiento del servicio no es y no puede ser solo el aspecto patrimonial o de remuneración lo que mueva a un policía o a un servidor público. Se requiere que a todos nosotros haya una fuerza superior a ello, que haya una motivación profunda que haga precisamente que cambien las cosas para donde queremos que cambien, que haya un ideal, que haya un principio, que haya una aspiración, que haya una mística, que haya un sentido de la vida en el cumplimiento del deber, que haya verdaderamente una razón distinta, que haya, como he dicho, la imagen del México que queremos, que haya también siempre presente la pregunta de cómo quiero que mis hijos y mis nietos recuerden el nombre, que es lo más importante que les heredo. Que haya verdaderamente un significado trascendente, porque cuando ese significado trascendente está presente en el servicio público, entonces se transforman las naciones en lo que deben ser. Porque cuando no hay un sentido trascendente de lo que se hace en el servicio público, siempre habrá en la criminalidad más dinero o siempre habrá la tentación de corrupción que tanto ha carcomido las instituciones públicas del país. De cara a los retos que tenemos por delante, yo les agradezco lo que están haciendo por construir un México distinto y mejor, y les instruyo a trabajar con denuedo, a entregarse en el compromiso por el país y a mantener en alto el prestigio, la grandeza que debe distinguir a la Policía Federal y su propio buen nombre, y a escribir nuevas páginas de gloria en la lucha por construir el México al que aspiramos,
Un México de paz, un México de leyes, un México de libertades, un México seguro, donde puedan crecer y convivir y estudiar y trabajar con libertad y con tranquilidad las generaciones futuras de mexicanos. Enhorabuena y adelante la Policía Federal.